Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 298, mientras tanto en el templo. Ante mí, estaba Lady Rosemine, flotando silenciosamente en una caja que contenía una poción de color azul claro, con líneas de color rojo brillante que atravesaban su cuerpo. El sumo sacerdote retiró sus manos del brebaje, las pequeñas ondulaciones de su superficie hacían que su cabello se balanceara ligeramente. Se limpió las manos en una toalla mientras se levantaba, me entregó la toalla y luego abrió la puerta. No podía entrar ni salir de este taller por mi cuenta, así que me apresuré a seguirle. Miró una sola vez hacia atrás, hacia la caja en la que dormía Lady Rosemine, y luego cerró la puerta en silencio. Y ahora, solo yo puedo entrar en esta habitación, dijo el sumo sacerdote. Rosemine está a salvo. Incluso si los atacantes llegaban al templo, no había nada que pudieran hacer para alcanzarla. Una vez que el sumo sacerdote supo que ella estaba a salvo, su expresión volvió a la normalidad. Ahora tenía el mismo aspecto que normalmente tenía mientras trabajaba. Fran, si tienes alguna de las cartas o memos que dejó Rosemine, muéstralas. Quiero saber qué planes tenía para este invierno. Como desee. Me dirigí rápidamente a la mesa de trabajo de Lady Rosemine y saqué las cartas que había escrito a la gente. También recogí las notas que había tomado para sí misma, siempre las copiaba de su díptico en papel adecuado para no olvidarlas, lo que significaba que no tendríamos problemas para identificar sus planes inmediatos. Al principio me chocaba verla utilizar un papel tan caro para meras notas, estuviera o no rasgado, pero desde entonces me había acostumbrado. Lady Rosemine se sentía más a gusto escribiendo en papel vegetal, no en tableros de madera. Mientras organizaba las cartas en las de sus asociados nobles, sus asociados del templo y sus asociados de la ciudad baja, un ordonance entró volando en la habitación. Anunció que el criminal había sido capturado, y luego volvió a su forma de piedra fe y amarilla. El sumo sacerdote respondió, muy bien. Volveré enseguida, y envió al ordonance de vuelta. Fran, tengo trabajo que hacer en el castillo, anunció. No volveré hasta que sea el momento del ritual de dedicación. Te confío el templo a ti y a mis ayudantes. Utiliza a los sacerdotes azules cuando sea necesario para terminar los preparativos necesarios. El sumo sacerdote tomó las cartas para los nobles asociados de Lady Rosemine de inmediato, y luego salió a paso ligero de la habitación. Una vez que se fue, los demás asistentes, que se suponía que se habían retirado a sus habitaciones por el día, volvieron a los aposentos de la sumo obispa. Fran, ¿qué ha dicho el sumo sacerdote? ¿Se va a poner bien Lady Rosemine?, preguntó Mónica, mirándome con preocupación. Nicola y Gil esperaban con la misma expectación mi respuesta. Todos estaban preocupados por el hecho de que Lady Rosemine fuera llevada a su taller tan rápidamente. Dijo que es probable que permanezca dormida durante más de un año. El veneno que le administraron ha supuesto un esfuerzo inesperado para su cuerpo. No puede ser. Todos parecían estar al borde de las lágrimas, pero pasaría mucho tiempo antes de que Lady Rosemine despertara. No tenía sentido apresurar las cosas. Mañana les daré más detalles. Es tarde, y todos ustedes necesitan descansar. Los aprendices volvieron a sus habitaciones, todavía incapaces de aceptar lo que había sucedido, mientras que yo solo me quedé. Me tocaba el turno de noche, así que organicé la habitación antes de escribir una carta para Lutz, que podría explicar las circunstancias tanto a la familia de la ciudad baja de Lady Rosemine como a la compañía Planting. Pasé el día siguiente teniendo que explicar una y otra vez la situación de Lady Rosemine. Los aprendices se levantaron temprano, ya que no habían podido dormir por la preocupación, así que les di la carta explicativa que había escrito a Lutz, y me fui a echar una siesta muy necesaria.
La cuarta campana sonó antes de que me diera cuenta, y cuando me senté a comer, todos exigieron aún más explicaciones. El sumo sacerdote no me había dado detalles muy precisos en primer lugar, así que, a pesar de todas sus preguntas, no había mucho que pudiera decir. Como dijo Lady Rosemaine anteriormente, por favor, piensen que esto es su estancia en el castillo por un periodo de tiempo prolongado. No tenemos más remedio que continuar como si ella estuviera simplemente fuera. Por favor, reanuda lo que han estado haciendo para que ella no encuentre ninguna complicación al despertar. Después de terminar el almuerzo, Sam y yo organizamos los documentos relacionados con el trabajo de Rosemaine antes de ir a la habitación del sumo sacerdote. Tendría que encargarse de su trabajo de sumo sacerdote mientras ella no estuviera. ¿No se derrumbará el sumo sacerdote a este ritmo?, pregunté, mirando con preocupación la montaña de documentos que teníamos ante nosotros. Sam se detuvo un momento y luego negó con la cabeza. Supongo que sobrevivirá, gracias en gran parte a que siguió el consejo de Lady Rosemaine y entrenó a otros sacerdotes azules para que le ayudaran. Me estremece imaginar un mundo en el que no lo hubiera hecho. Incluso si no hubiera hecho nada más, este hecho por sí solo le ha valido mi mayor gratitud. Alabados sean los dioses. Sam había servido una vez al mismo sacerdote azul que Fritz, por lo que había llegado a apreciar rápidamente tanto la competencia del sumo sacerdote como la facilidad de trabajar bajo su mando. Había alabado a Lady Rosemaine por su habilidad desde que era una aprendiz de doncella de Santuario Azul, agradecido por su capacidad para ayudar al sumo sacerdote en su trabajo. Cuando llegó el momento de elegir a uno de los asistentes del sumo sacerdote, para que saliera a servir a Lady Rosemaine, Sam se había ofrecido antes que nadie. La comida en los aposentos de la sumo obispa era de mayor calidad, y la mayor carga de trabajo para cada asistente hacía que las contribuciones de uno tuvieran mucho más sentido. Además que, el hecho de que Lady Rosemaine asumiera más trabajo acabaría aliviando la carga del sumo sacerdote. Ahora bien, ¿nos vamos? Los asistentes del sumo sacerdote necesitarán que se les expliquen los asuntos también. Con eso, Sam y yo llevamos la caja de documentos desde los aposentos de la sumo obispa a las del sumo sacerdote. Fran, Sam, hemos estado esperando tu llegada, dijo uno de los asistentes. Este estante ha sido despejado para ustedes. El sumo sacerdote debe haber hecho los preparativos con antelación, pues ya se había despejado el espacio para los documentos que traíamos. Todos trabajamos juntos para organizarlos y recopilar información sobre los acontecimientos de la noche anterior, acordando hacer lo mejor posible para minimizar la carga del sumo sacerdote y seleccionar los trabajos que se podían confiar a los sacerdotes azules. Sam, ¿puedo pedirte que expliques la situación a los hermanos Camfer y Frietak?, dije una vez organizados los documentos. Entonces me dirigí al orfanato, y Vilma vino corriendo en cuanto llegué. Fran, me he enterado por Mónica de que Lady Rosemaine va a estar dormida durante mucho tiempo. ¿Qué pasará con el orfanato?, preguntó, tan preocupada que su rostro estaba enfermizamente pálido. Todos los que sabían lo terrible que había sido el orfanato antes de que Lady Rosemaine se convirtiera en la directora del orfanato, temían mortalmente que dejara el cargo, ya que esto introducía la posibilidad de que las cosas volvieran a ser como antes. Todo va a estar bien. La autoridad sobre el templo pasará al sumo sacerdote mientras Lady Rosemaine duerme, pero se me ha ordenado que siga supervisando las cosas como hasta ahora. En cuanto al presupuesto, no podemos utilizar la tarjeta gremial de Lady Rosemaine, pero el sumo sacerdote está gestionando los pagos de la sumo obispa y el dinero que se le da por ser hija del archiduque, así que seguramente no nos faltará en ese aspecto. Como los preparativos para el invierno están completos, podremos aguantar hasta la primavera sin problemas siempre que no nos presionemos. Es cierto, murmuró Vilma con un asentimiento comprensivo. También me encargué de asegurar a los preocupados huérfanos que no nos quedaríamos sin dinero mientras el taller siguiera funcionando. No se lo había comentado a nadie, pero Lady Rosemaine tenía una caja cerrada con llave, su colchón financiero, como la llamaba, que también contenía una suma considerable. Esos fondos servirían como red de seguridad, con la esperanza de evitar que nuestras circunstancias fueran demasiado graves. Vilma, los que están en posiciones de autoridad no deben mostrar ni preocupación ni pánico. Por favor, cálmate. Lady Rosemaine va a estar bien. Perdóname.
Ahora anunciaré los objetivos que Lady Rosemaine desea que se completen durante el invierno. La tarea que Lady Rosemaine había encomendado al orfanato el año pasado era que todos aprendieran el alfabeto, así como las matemáticas de un solo dígito. Todos debieron recordar la carne adicional con la que habían sido recompensados anteriormente por tener éxito, ya que sus miradas preocupadas pronto se endurecieron. La tarea de este año consiste en que todos aprendan los conocimientos básicos que se exigen a un asistente antes de cumplir los 10 años de edad. Los sacerdotes grises que han servido como asistentes trabajarán como profesores. Habiendo aprendido de la situación con Volk, Lady Rosemaine deseaba aumentar el valor de todos los sacerdotes grises. Prefería que se vendieran como asistentes cualificados que, como sirvientes de poca monta, ya que su trato variaría drásticamente en función de su posición, y los sirvientes que eran más capaces se vendían por más dinero. Delia, Lady Rosemaine estaba preocupada por Dirk, continué. Por favor, ponte en contacto conmigo de inmediato si empieza a mostrar alguna anomalía. El sumo sacerdote está muy ocupado, así que su tratamiento podría retrasarse. Entendido. Mi última tarea fue ir al taller, pero quedó claro al poco tiempo de llegar que Gil estaba poniendo todo su empeño en hacer libros, convencido de que animarían a Lady Rosemaine a despertarse más rápido. No parecía necesitar mi ayuda, así que simplemente le entregué la carta para Lutz y me fui. Al día siguiente, el personal de Lady Rosemaine regresó al templo. Sin ella para protegerlos, la permanencia en el castillo no solo entrañaba el riesgo de que se filtraran sus recetas, sino también de que los que tenían autoridad se las llevaran por la fuerza para servir a otra persona. Lady Rosemaine había pedido específicamente que ella y Rosina no se quedaran allí, ya que ambas eran especialmente vulnerables como mujeres jóvenes. Se informó al personal de que Lady Rosemaine permanecería dormida durante más de un año, y luego se les dieron instrucciones. Ella, Hugo, por favor sigan preparando la comida para los asistentes y el orfanato, como han hecho. Lady Rosemaine también desea que Nicola tenga la oportunidad de avanzar en sus sueños de convertirse en cocinera, así que por favor acepten sus servicios y guíenla como asistente. Debes ayudar a completar el libro de recetas, en el que se ha avanzado poco debido a lo ocupadas que han estado las cosas, y si tienes algo de tiempo libre una vez que esté hecho, ella sugiere que empieces a intentar inventar nuevas recetas por tu cuenta. Entendido. Nicola anotó en su díptico todo lo que había que hacer en la cocina con una amplia sonrisa en la cara. Ella se encargaría de toda la escritura, ya que ni ella ni Hugo sabían leer, lo que también era probablemente un factor que contribuía a que el recetario hubiera avanzado tan poco. Rosina, por favor, enseña a los niños del orfanato a tocar música. Lady Rosemaine ha dicho que quizá reconozcas que algunos de ellos tienen talento musical, aunque ellos mismos no lo vean. Ella cree que darles una oportunidad para que sus habilidades florezcan puede cambiar su futuro para mejor. Entonces, ¿simplemente debo enseñarles de la misma manera en que me enseñó Lady Christine? Perfecto. Haré lo mejor que pueda. Al escuchar que Lady Rosemaine deseaba mejorar el valor de los huérfanos para asegurarles mejores lugares de trabajo, Rosina, que había sido comprada para servir como músico personal una vez, sonrió suavemente y asintió. Así comenzó la vida en el templo sin Lady Rosemaine. Nicola ayudaba a los cocineros mientras trabajaba como asistente, mientras Gil y Fritz continuaban con sus tareas en el taller y en el orfanato durante el invierno. Sam, Mónica y yo generalmente pasábamos los días trabajando en las cámaras del sumo sacerdote, tomando descansos solo para comer y dormir. Los preparativos para el ritual de dedicación están completos. ¿Significa eso que la leña también está lista? Hermano Camfer, ¿has decidido una orden para los sacerdotes? Hermano Frietak, por favor envíe un mensaje a los otros sacerdotes azules. Pudimos terminar de preparar el ritual de dedicación antes de que regresara el sumo sacerdote, al igual que el año anterior. El trabajo se completó sin problemas considerables. No solo era la segunda vez que se confiaba a los hermanos Camfer y Frietak los preparativos, sino que además había más sacerdotes azules dispuestos a ayudar. ¿Todo está listo?, preguntó el sumo sacerdote a su regreso. Comprobó que los preparativos se habían completado correctamente, y luego elogió a los sacerdotes azules por su trabajo. Bien hecho. Ahora pueden descansar hasta el ritual de dedicación dentro de 2 días.
Hizo que los sacerdotes azules salieran de la sala, y luego fue a su habitación oculta para recuperar una bolsa de piedras Face. Una vez que la tuvo, los dos nos dirigimos a la habitación oculta en la que Lady Rosamine seguía durmiendo. Tenía el mismo aspecto que aquella fatídica noche, aunque el azul de la poción era más oscuro que antes, y las líneas rojas de su piel parecían brillar. La dejé sola demasiado tiempo, murmuró el sumo sacerdote, con el ceño fruncido y la frustración clara en su voz. Me indicó que pusiera las piedras Face en la poción, y así lo hice rápidamente. Había piedras Face negras y claras, las saqué de la bolsa y las introduje en la poción una por una. Empezaron a absorber el maná de Lady Rosamine, haciendo que el color de la poción se desvaneciera ante mis ojos. Esta tonta comprimió demasiado su maná, suspiró el sumo sacerdote, tomando la mano de Lady Rosamine y mirando las líneas rojas de su piel. Estas piedras Face no serán suficientes en absoluto. Es una suerte que haya llegado la hora del ritual de dedicación. Luego le oí murmurar que el proceso llevaría más tiempo del que esperaba. Mientras el sumo sacerdote anotaba algo sobre la salud de Lady Rosamine en una pizarra, yo sacaba las piedras Face que ahora estaban llenas de su maná, las limpiaba con delicadeza y las volvía a meter con cuidado en la bolsa. Eso debería bastar por hoy, dijo el sumo sacerdote. Tomar las piedras Face, que los sacerdotes habían vaciado durante el ritual de dedicación, y ponerlas de nuevo en la poción de Lady Rosamine para rellenarlas, se convirtió en un trabajo diario para mí. Gracias a su maná, el ritual de dedicación concluyó sin problemas, pero incluso después necesitábamos seguir almacenando maná para preparar la oración de primavera. El sumo sacerdote y yo entramos de nuevo en el taller. Ciertamente era un alivio ver a Lady Rosamine cada vez, pero el hecho de que apareciera completamente inalterada era descorazonador. Por favor, despierte pronto, Lady Rosamine. Con el ritual de dedicación completado, el sumo sacerdote centró sus esfuerzos en el papeleo que se había acumulado. A pesar del aumento de la carga de trabajo, tanto Lord Damuel como Lord Eckhart estaban ocupados recibiendo un entrenamiento especial con la Orden de Caballeros, por lo que el sumo sacerdote volvía a mantener su estilo de vida con pociones, de tal manera que sus asistentes murmuraban sobre la frecuencia con la que le veían alcanzarlas. Era fácil ver que estaba siendo sepultado bajo una avalancha de trabajo, no solo el suyo propio como sumo sacerdote y del castillo, sino también el trabajo de Lady Rosamine como sumo obispa y sus deberes con el orfanato, el taller, la compañía Plantin y demás. A pesar de haber invertido mucho tiempo en la formación de los sacerdotes azules para que le ayudaran en su trabajo, no eran capaces de gestionar el orfanato, ni podían hacer negocios con la compañía Plantin. Es raro que los miembros de la compañía Plantin nos visiten durante el invierno, y el orfanato igualmente pasa la mayor parte de ese tiempo en hibernación, así que no preveo ningún problema, dije. Efectivamente. Rosamine ya tiene a sus asistentes que se encargan del taller y del orfanato, y me gustaría que se encargaran de una parte del trabajo. Sin embargo, una vez llegada la primavera, era necesario vender los trabajos de invierno y comenzar a fabricar papel, lo que inevitablemente significaba ocuparse del dinero y asumir obligaciones que no podían postergarse. El sumo sacerdote también tenía trabajo cargado desde el castillo, a pesar de sus numerosos deberes en el templo, así que no podía hacer otra cosa que fruncir el ceño con amargura y coger otra poción. Nada me gustaría menos que pedirle ayuda, pero supongo que no tengo otra opción. El sumo sacerdote envió un ordonance, y tras lo que no fue más que una breve espera, vimos a una bestia alta correr hacia el templo a una velocidad inmensa. En unos instantes, Lord Justus, que no tenía reservas para visitar la ciudad baja y comprendía la situación de Lady Rosamine, estaba arrodillado ante el sumo sacerdote con los ojos brillantes. Lord Ferdinand, he llegado a su llamada. Puedes contar conmigo para dirigir el taller y gestionar los negocios con los comerciantes. Fritz, lleva a Justus al taller y explícale las finanzas de nuestros negocios con la compañía Plantin. Justus, estoy demasiado ocupado para ocuparme de que causes problemas. Contrólate. ¿Entendido? Como desees. Ahora, Fritz, partamos. Fritz, infórmame en cuanto ocurra algo. No dudaré en abatir a Justus en un instante, si es necesario. Lord Justus, sin intentar ocultar su emoción, prácticamente arrastró a Fritz fuera de la habitación con él. Estaba terriblemente preocupado por esto,
¿Haberle llamado había sido realmente una buena idea? Sumo sacerdote. No temas, Fran. A Justus le gusta reunir información, pero no revela sus secretos a la ligera. Además, es mi vasallo, su naturaleza excéntrica desmiente su competencia. Como predijo el sumo sacerdote, Lord Justus se acostumbró rápidamente al taller. No era el tipo de persona que se enseñoreaba de los demás, y según Fritz, era excepcionalmente hábil a la hora de encajar en los grupos y trabajar con los demás. Después de muchas más visitas al taller, Lord Justus me preguntó sobre el flujo de trabajo general previo a la situación de Lady Rosemaine. Empecé a preparar los documentos pertinentes de los despachos de la sumo obispa. Mientras tanto decidí preguntarle qué pensaba de su estancia allí hasta el momento. Lord Justus, ¿cómo ha sido el taller? Muy estimulante. Todo es muy interesante allí, como cabría esperar de algo supervisado por Lady Rosemaine. Ella ha entrenado a unos subordinados bastante fascinantes. Incluso me permitieron nadar en el agua cuando la visité por primera vez. No era apropiado ni aceptable que un noble realizara trabajos manuales, así que podía imaginar fácilmente lo conflictivos que debían ser los trabajadores del taller cuando Lord Justus les pedía hacer algo así. Fritz no lo debió de tener fácil. Pero en el momento en que toqué el papel de las tablas, continuó Lord Justus, uno de los Legers de la compañía Plantin me gritó. ¿Qué estás haciendo, idiota? Gritó, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Lutz, ¿por qué demonios has hecho eso? Y Fritz, ¿cómo pudiste permitir que eso sucediera? Pero mientras la sangre se drenaba de mi cara, Lord Justus continuó con una expresión infinitamente divertida. Al parecer, el silencio se había apoderado de todo el taller tras el arrebato de Lutz, e incluso el propio Lutz se dio cuenta de que había dicho algo que no debía. Sin embargo, antes de que alguien más pudiera hablar, Fritz se había adelantado de forma protectora, con el tipo de sonrisa fría que uno esperaría normalmente de Lord Ferdinand, dando inmediatamente a Lord Justus un estricto sermón que recordó al pie de la letra. No esperaba que el sumo sacerdote nos enviara a alguien tan incompetente como para no entender el tiempo y el dinero que se pierde con el papel dañado, incluso después de que se le explicara todo el proceso. Seguramente habrá cometido un error de juicio por estar tan ocupado. Un gerente que destruye productos no puede ocupar el lugar de Lady Rosemaine, por lo que informaré de esto al sumo sacerdote de inmediato. No necesitamos a alguien que no entienda la importancia de nuestro trabajo. ¿Y qué hizo entonces, Lord Justus? Obviamente no quería que me llamaran inútil y me echaran en mi primer día, sobre todo sabiendo que Lord Ferdinand estaba lo suficientemente desesperado como para haber solicitado realmente mi ayuda, así que les di lo suficiente para cubrir el coste del papel y un poco más para que se quedaran tranquilos. Uf, estuvo cerca. Tengo que aprovechar esta oportunidad para mostrar mis talentos y recuperar mi honor. Tengo que admitir que no esperaba menos de los subordinados de Lady Rosemaine, teniendo en cuenta que ella misma siempre se enfrenta a Lord Ferdinand, dándole lecciones sobre su dependencia de las pociones, que no son saludables y todo eso. Probablemente no era así como la mayoría de los nobles habrían reaccionado, pero en cualquier caso, guardé silencio. Evidentemente había considerado necesario pagarles, y con el incidente ya superado, no vi razón alguna para cuestionar su decisión. Tampoco había necesidad de molestar al sumo sacerdote con un asunto así que seguí el ejemplo de Fritz y no dije ni una palabra al respecto. Lord Justus no venía al templo con mucha frecuencia, sin duda ocupado con sus propios asuntos, pero era tan hábil como el sumo sacerdote había dicho, cada vez que llegaba, terminaba varios días de trabajo de una sola vez. Mientras estaba aquí, informaba al sumo sacerdote tanto del taller como de alguna otra tarea que se le había encomendado, antes de regresar al barrio noble con más trabajo sobre él. Por los retazos de conversación que había logrado captar, parecía que estaba reuniendo información sobre el culpable que había dañado a Lady Rosemaine. Se acercaba el inicio de la primavera y empezaban los preparativos para la oración de primavera. Al parecer, los hijos del archiduque ocuparían este año el lugar de Lady Rosemaine, recorriendo el distrito central con piedras Face en la mano. Su plan consistía en dividir el viaje en 3 partes para acortar el proceso general, de forma muy parecida a como lo habían hecho Lady Rosemaine y el sumo sacerdote, excepto que esta vez prestando a 2 personas importantes archiducales.
Era realmente desgarrador que el sumo sacerdote soportara una carga de trabajo tan abrumadora que se viera obligado a utilizar cualquier medio a su alcance para hacer las cosas. Como yo sabía más sobre las ceremonias que los demás asistentes de Lady Rosamine, acompañé a Lady Charlotte como guía. El sumo sacerdote me dio instrucciones especiales mientras nos preparábamos. Fran, aprovecha esta oportunidad para crear una nueva santa. Cuenta una historia conmovedora a todos los que puedas. La santa Rosamine fue envenenada protegiendo a los hijos del archiduque. Ambos han declarado su deseo de ofrecer bendiciones en el lugar de su hermana para recompensar su noble acción. Si se les colma de elogios por ser tan compasivos y extraordinarios como Lady Rosamine, entonces nos será más fácil utilizarlos también el próximo año. Después de que el sumo sacerdote me explicara cómo preparar el terreno, me entregó un número considerable de pociones de rejuvenecimiento de sabor mejorado. Pareció darse cuenta de mis dudas a la hora de explotar a los todavía jóvenes hijos del archiduque, ya que entonces me dedicó una burla despectiva. Si Charlotte y Wilfrid no terminan la oración de primavera sintiéndose seguros de sus propias habilidades, y posteriormente se niegan a ocupar también el lugar de Rosamine para la fiesta de la cosecha, será el orfanato el que sufra primero debido a la falta de alimentos que se habrían pagado a Rosamine durante el invierno, señaló. Su mensaje era claro, no tenía más remedio que aceptar el deber de establecer la leyenda de la Santa Charlotte. Los últimos años me habían enseñado la importancia del dinero. Esta oración de primavera tenía que salir bien a toda costa, o el templo y el orfanato se resentirían. Como no era tradicional que los aprendices menores de edad realizaran ceremonias religiosas, las únicas ropas ceremoniales de tamaño infantil de las que disponíamos pertenecían a Lady Rosamine. Le dimos a Lady Charlotte sus ropas blancas de sumo obispa, que no requerían ningún tipo de alteración. Y a Lord Wilfrid sus ropas ceremoniales azules, que necesitaban algunas modificaciones, para acomodar su marginalmente mayor altura. Sin embargo, estos ajustes no requirieron mucho tiempo, gracias a que Corina, de la compañía Gilberta, tuvo en cuenta el crecimiento de Lady Rosamine cuando confeccionó el traje. Solicitamos los carruajes habituales a la compañía Plantin y nos preparamos para traer de vuelta a Chim y Egon, que se habían alojado en la mansión de invierno de Hase. A petición del sumo sacerdote, también nos acompañaron caballeros, el doble de lo habitual para protegernos de un posible ataque de los miembros de la nobleza. Lady Charlotte no tenía una alta bestia, ya que aún no había ingresado en la Academia Real, así que viajé en un carruaje por primera vez en mucho tiempo. Parecía tener un gran respeto por Lady Rosamine, ya que se alegró cuando le conté las experiencias de su hermana en el templo. A cambio, fui agraciado con historias de la época de Lady Rosamine en el castillo, así que fue un viaje muy productivo en general. Cuando Rich vio por primera vez a Lady Charlotte a nuestra llegada a Hase, pensó erróneamente que no habían sido perdonados después de todo. Sin embargo, tras mi explicación de que Santa Charlotte se dedicaba a bendecir la tierra en ausencia de su hermana, la recibió con lágrimas de gratitud. Lady Charlotte estaba notablemente tensa por realizar su primera ceremonia, pero tomó la piedra Fey con el maná de Lady Rosamine y la completó brillantemente. Nos reunimos con Achim y Egon antes de dirigirnos al monasterio, donde primero comprobé que todo estaba en orden, y luego hice que Lady Charlotte premiara a los soldados con su pago. Fran, ¿puedo preguntar cómo está la sumo obispa? Preguntó Gunther, al recibir su dinero, con la expresión nublada. Parece que la carga en su cuerpo fue aún mayor de lo que el sumo sacerdote esperaba, y lo más probable es que su sueño continúe por más tiempo aún. Entiendo. Mientras estábamos en el camino, Lady Charlotte utilizó muchas menos pociones que Lady Rosamine, y cuando la oración de primavera llegó a su fin, solo había utilizado una pequeña parte de todas las que habíamos traído. No pude evitar suspirar por lo poco saludable y débil que estaba Lady Rosamine, que había necesitado usar la mayor parte de nuestras pociones solo para sobrevivir hasta el final. Al regresar de la oración de primavera, Gil vino a pedirme consejo, queriendo saber cómo debíamos proceder con la impresión. Tenía entendido que Lady Rosamine había reunido historias de los niños nobles durante su estancia en el castillo, y tras discutir el asunto con el sumo sacerdote, me entregó las historias recogidas en la sala de juegos de invierno. Rápidamente se los entregué a Gil, pero este se limitó a rascarse la oreja, incómodo, y negando con la cabeza. No puedo publicarlos. Están escritos como hablan los niños, así que hay que arreglarlos para que se lean más como un libro.
¿Conoces a alguien que pueda hacerlo? Puedo decir con toda certeza que nadie tiene tiempo para hacer tal cosa en este momento. Dicho esto, Lady Rosemaine se las había arreglado para escribir sus manuscritos junto con la asistencia al sumo sacerdote, memorizando los procedimientos de muchas ceremonias, dirigiéndose al castillo para desempeñar su papel de hija de la nobleza. A pesar de todo el tiempo que habíamos pasado juntos, aún me sorprendía su amor por los libros y su obsesión por hacerlos. Varios días después, Hill vino a decir que Turi quería que le enseñáramos la etiqueta adecuada. Nos pagaría con un libro de cuentos recopilados que Lady Rosemaine había hecho para ella y su familia. El texto ya estaba editado para que fuera legible, y Hill quería que se imprimiera después de la colección de cuentos de caballeros. Turi era la verdadera hermana de Lady Rosemaine, y había prestado mucha ayuda a los del orfanato. Por lo tanto, el sumo sacerdote le concedió su permiso, determinando que esta sería una buena oportunidad para recompensarla por todo lo que había hecho. No había mejores personas para esta tarea que Rosina y Vilma, ya que habían sido estrictamente entrenadas en el camino de la etiqueta adecuada por debajo de la hermana Christine, por lo que solicité su ayuda. Al parecer, Lutz también aprendería junto a Turi. Me acerqué a ver cómo iban las lecciones durante un rato. La visión de sus luchas me hizo sentir un poco de nostalgia de cuando Lady Rosemaine se enredaba continuamente con sus mangas largas en todo lo que podía. Mientras estaba allí, Vilma mencionó que Turi estaba ofreciendo consejos sobre cómo criar a Dirk. El orfanato había perdido a todas las doncellas grises del santuario que habían dado a luz ellas mismas, así que nadie estaba muy seguro de cómo criar a un niño pequeño. Lady Rosemaine había proporcionado algunas orientaciones, pero Vilma y Delia deseaban saber todo lo posible, por lo que agradecían infinitamente la sabiduría de Turi. Ella había aprendido mucho ayudando a criar a su hermano menor, que tenía una edad similar a la de Dirk. Nicola cumplió la mayoría de edad al final de la primavera. Hicimos una pequeña celebración como la que hicimos con Rosina, pero ella se limitó a lamentarse de que Lady Rosemaine no estaba allí para enseñarle nuevas recetas como ella esperaba. Sin embargo, este arrebato duró poco, ya que volvió a sonreír en el momento en que Ella sacó unos dulces y mencionó que Lady Rosemaine podría enseñarle las recetas cuando se despertara. El restaurante italiano vino a pedir nuevas recetas al mismo tiempo que la ceremonia de la mayoría de edad de Nicola, pero nos limitamos a decirles que tendrían que inventarlas ellos mismos, ya que faltaba un año para que Lady Rosemaine se despertara. De alguna manera, esto se convirtió en que Hugo y Lizzie compartieran información sobre sus originales creaciones, lo que a su vez encendió al personal de cocina. Hablaban como si su orgullo de cocineros estuviera en juego, decididos a producir una comida digna del nombre de Lady Rosemaine. A mediados del verano, en algún momento después de la ceremonia de la Unión de las Estrellas, la caballera guardián de Lady Rosemaine, Lady Brigitte, fue relevada de su cargo y regresó a su provincia natal de Ilgner. Parecía que se estaba preparando para casarse. Lord Damuel parecía estar muy deprimido, por lo que podía imaginar que las cosas no habían ido bien entre ellos. Sin embargo, no podía decir que me sorprendiera. El sumo sacerdote había mencionado que una relación sería difícil para ellos, dadas sus diferentes clases y circunstancias. Yo mismo no entendía mucho de matrimonios, pero al menos podía rezar a los dioses para que él tuviera más éxito en sus deberes como caballero que tratando de conseguir una esposa. Hugo y Ella se acercaron a mí, pasando al lado de Lord Damuel mientras éste seguía deprimido. ¿Qué es ese anuncio tan importante del que hablaron?, pregunté. Los dos intercambiaron una mirada, con sonrisas brillantes en sus rostros. Nos vamos a casar, anunció Hugo. Nuestros padres lo aprobaron. Pude ver a Damuel tapándose los oídos con el rabillo del ojo. Evidentemente esto no era algo que quisiera escuchar ahora. Así que hemos pensado en acudir a ti para discutir lo que va a pasar ahora, continuó Hugo. Lo comprendo, pero esta noticia ha llegado demasiado de repente para que pueda decir algo con seguridad. Por favor, dame tiempo para discutir el asunto con el sumo sacerdote. ¿Qué se supone que debe hacer uno en esta situación? No podía estar más desprevenido para discutir esto con ellos. En circunstancias normales, la palabra matrimonio nunca se pronunciaba dentro de los muros del templo. Me dirigí directamente al sumo sacerdote, solo para que hiciera una mueca de exagerada molestia y agitara despectivamente la mano. Esos dos son personal de Rosemaine.
No me corresponde darles permiso o instrucciones en su ausencia, por lo que no puedo permitir que se casen antes de que ella despierte. Simplemente dales instrucciones para que preparen un sucesor para ella en el caso de que se case y posteriormente tenga que renunciar. Les transmití el mensaje del sumo sacerdote, lo que acabó por hacer estallar de ira a ella. No voy a dejar de ser cocinera, aunque me case, ladró. ¿Qué? ¿Es eso cierto?, pregunté. Tener un hijo no te dejará sin poder trabajar. Necesitaría un poco de tiempo libre, obviamente, pero ¿cómo sobreviviríamos si dejara mi trabajo justo después de casarme? ¿Es eso costumbre en la ciudad baja? El sumo sacerdote mencionó que las mujeres dejan de trabajar una vez que se casan, pero como a los sacerdotes se les prohíbe casarse, este tema, sinceramente, no lo entiendo. La vida matrimonial de la que hablaba Ela era significativamente diferente de lo que había dicho el sumo sacerdote. Parecía que él estaba tan poco familiarizado con las circunstancias de los plebeyos como yo. Los nobles son muy diferentes a nosotros los plebeyos. Pienso trabajar incluso después de casarme, pero si eso es nuevo para ustedes, supongo que tendré que esperar hasta que Lady Rosemaine se despierte con seguridad. Oh, bueno, dijo Ela, pareciendo rendirse con relativa rapidez. Hugo, en cambio, no se mostró tan comprensivo. Espera, Ela. No te rindas tan fácilmente. No me voy a rendir. Sin embargo, no se puede evitar el hecho de que tenemos que esperar, ¿verdad? Pero esperar significa no ser las estrellas del Festival de las Estrellas del próximo año, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Quién puede decirlo? Todo depende de Lady Rosemaine, dije, ganándome una fuerte mirada de Hugo. ¿Estoy destinado a no casarme nunca? Puedo tener novias, pero no esposas. ¿Es así, Fran?, exclamó, agarrándome por los hombros y sacudiéndome. Sin embargo, no pude responderle, este asunto realmente me superaba. Capítulo 299, mientras tanto en el templo. Parte 2. El verano terminó y el desarrollo de la nueva tinta se completó, lo que significó que el taller de Rosemaine podía empezar a imprimir los nuevos naipes. El nuevo papel en el que se imprimían era firme y brillante, y producía naipes totalmente distintos a los de madera. Los distintos colores de la tinta les permitían diferenciar fácilmente cada palo y crear bellas imágenes para ellos. Un día de otoño cercano a la fiesta de la cosecha, el hermano Egmont visitó repentinamente los aposentos de la sumo obispa con una única doncella de santuario gris a cuestas. Parecía enferma de ansiedad, y la visión me hizo tensar un poco a la defensiva. Hermano Egmont, no recuerdo que hayas organizado una reunión. ¿Por qué tendría que hacerlo cuando la sumo obispa se ha ido y solo hay sacerdotes grises aquí?, replicó. Miré a Sam, que desapareció suavemente en la cocina. Es probable que saliera por una puerta trasera para informar al sumo sacerdote de esta repentina llegada, así que necesitaba ganar tiempo hasta que volvieran. Mis más sinceras disculpas. No hemos recibido antes a un sacerdote azul sin cita previa, por lo que estamos algo desprevenidos. Me imagino que algún asunto urgente ha inspirado su llegada. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Lleva a Lily de vuelta al orfanato y consígueme una nueva asistente. Tráeme doncellas grises del santuario. Rápidamente miré a Mónica, que se dio la vuelta y salió enseguida de la habitación para informar a Vilma, antes de volverse hacia el hermano Egmont. Mis más sinceras disculpas una vez más, pero no podemos atender tal petición sin previo aviso. ¿Por qué no? Las doncellas grises del santuario tienen todos los deberes que les encomendó Lady Rosemaine. Llevará tiempo reunirlas, y dado el trabajo manual al que se han dedicado, no estarán lo suficientemente limpias como para ser presentadas tan repentinamente a un sacerdote azul. El hermano Egmont se cruzó de brazos, sin parecer entender realmente. Evidentemente, no estaba familiarizado con el concepto de que una doncella de santuario gris no estuviera inmediatamente presentable. Si va a tomar una nueva asistente, es necesario que se vea lo más hermosa posible, en lugar de ser traída en medio de su trabajo, continué. Creo que lo más conveniente es que vuelva a sus aposentos por hoy y espere a que las candidatas estén preparadas. A pesar de su frustración, el hermano Egmont acabó aceptando,
Era un sacerdote azul al que le repugnaba incluso la idea de algo desagradable. Aclarado esto, ¿puedo preguntar por qué devuelve a Lily al orfanato? Pregunté. Es importante que sepamos cómo le ha disgustado. Sin embargo, mi pregunta era puramente por la apariencia. Solo había una razón por la que las doncellas grises eran devueltas al orfanato, así que simplemente mantuve la mirada baja y fingí escribir cosas en un formulario. Se quedó embarazada, dijo el hermano Egmont escuetamente, mirando a Lily con una mueca de disgusto. Lleva días quejándose de que se siente mal y ahora está vomitando por todas partes. Nunca he visto a un asistente tan inútil en mi vida. Entiendo. Ciertamente es inaceptable que un asistente sea incapaz de hacer sus deberes. Al ver que estábamos de acuerdo, el hermano Egmont se aligeró un poco, su tono ahora era un poco menos duro. Exactamente. Necesito un sustituto inmediatamente. Dicho esto, es el sumo sacerdote quien se encarga de la titularidad de los asistentes, no el sumo obispo. Debo pedirle que programe una reunión con él. ¿Perdón? Tú eres el asistente del sumo obispo. Manéjalo tú mismo. El hermano Egmont había sido favorecido por el anterior sumo obispo, por eso, estaba acostumbrado a hablar únicamente con él, cuando quería hacer algo. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. El sumo sacerdote estaba trabajando duro para devolver el templo a como había sido antes del reinado del anterior sumo obispo. El traslado de los sacerdotes y las doncellas del santuario está bajo la jurisdicción del sumo sacerdote, le expliqué. Soy consciente de que esas distinciones fueron a veces ignoradas en el pasado, pero ya no es el caso. Eres bastante engreído para ser un sacerdote gris. El hermano Egmont levantó una mano para golpearme, pero antes de que pudiera hacerlo, se oyó un pequeño timbre. Suspiré internamente con alivio. Esa era la campana del sumo sacerdote, lo que significaba que Sam debía haber regresado con él. Mis disculpas, hermano Egmont, pero ya he concertado una reunión con el sumo sacerdote aquí. Sin embargo, cederé mi tiempo de reunión para que puedas resolver este asunto con él, primero. No tenía ningún problema en llegar sin avisar cuando solo había sacerdotes grises, pero no sería tan grosero con el propio sumo sacerdote. Los miembros de la facción del antiguo sumo obispo seguían sin cooperar con el sumo sacerdote, y por esa razón, sus ingresos se estaban reduciendo poco a poco, obligándoles a llevar un estilo de vida más incómodo. Fran, ¿por qué está Egmont aquí? Preguntó el sumo sacerdote al entrar en la habitación, encontrándose con una mirada de desagrado. Creo que ya tengo programada una reunión a esta hora. El hermano Egmont ha llegado sin avisar. Parece que desea sustituir a una de sus doncellas grises del santuario a toda prisa, respondí con prontitud. Entiendo. El traslado de sacerdotes y doncellas del santuario está bajo mi jurisdicción, Egmont, así que debes concertar una reunión conmigo, no con los asistentes de la sumo obispa. Vuelve a tus aposentos por hoy, mi tiempo ya está ocupado. El hermano Egmont arrastró a Lily fuera de la habitación, sin tener más remedio que concertar una reunión más adelante. Sam cerró la puerta con firmeza tras él, momento en el que me arrodillé ante el sumo sacerdote. Me disculpo sinceramente por las molestias. No es necesario. Predije que incidentes de este tipo ocurrirían con la ausencia de Rosemain, pero sustituir a una doncella de santuario gris. Me imagino que estará bastante molesta si descubre que no manejé esto como ella lo haría. ¡Qué dolor! El sumo sacerdote continuó explicando la voluntad de Lady Rosemain. Había sido bastante firme al decir que, si bien no le importaba que las doncellas grises del santuario que quisieran ser asistentes fueran entregadas a los sacerdotes azules, en ningún caso aceptaría que se obligara a alguien a hacerlo, aunque para ello tuviera que tomarlas como sus propias asistentes. Lady Rosemain es realmente blanda cuando se trata del orfanato. Por supuesto, era reconfortante, ya que se parecía mucho a ella, pero también me hizo preocupar por el futuro cuando Lady Rosemain dejara de ser la sumo obispa. Fran, me imagino que Egmont enviará su solicitud de reunión sin dudarlo. Tengo la intención de reunirme con él a la quinta campana dentro de 3 días. Prepárate para traer a las doncellas del orfanato, teniendo en cuenta la voluntad de Rosemain. Como desees. Después de despedir al sumo sacerdote,
dejé los aposentos a Sam y fui directamente al orfanato. No se me escapaba que alguien sería elegido para ser la nueva asistente del hermano Egmont, por lo que había que hacer los preparativos antes de que llegara el momento de la reunión. Cuando llegué, me recibió una Vilma temblorosa, con las manos apretadas frente a su pecho. «Fran, ¿qué ha pasado?», me preguntó. Mónica estaba a su lado, preocupada por ella. «Lily se ha quedado embarazada. Dentro de 3 días se seleccionará a una nueva asistente para el hermano Egmont». «¿Dentro de 3 días?» El sumo sacerdote ha dicho que vamos a respetar la voluntad de Lady Rosemaine, por lo que no debería ser tan trágico como puedes pensar. El miedo de Vilma a los hombres hacía que no quisiera abandonar el orfanato, por lo que su posición como una de las asistentes de Lady Rosemaine era más de lo que podía esperar. Sin embargo, los otros sacerdotes grises y las doncellas del santuario que permanecían en el orfanato consideraban que irse a servir a un sacerdote azul era un ascenso en el mundo. Para muchos, incluso convertirse en asistente del hermano Egmont se consideraba valioso. En el orfanato había más doncellas grises adultas que antes, ya que muchas habían alcanzado la mayoría de edad al igual que Rosina y Nicola, pero seguían siendo solo unas 20 en total. Todas estaban en fila, algunas apretando fuertemente sus manos con la esperanza de quedarse en el orfanato, otras debatiendo consigo mismas si esto era algo que querían o no, y otras mirando al frente con ojos brillantes, esperando ansiosamente ser elegidas al igual que Delia en el pasado. ¿Alguna de ustedes desea convertirse en asistente del hermano Egmont?, pregunté. 4 mujeres levantaron la mano en un instante. Las miré, ignorando por completo a las que aún parecían no estar seguras de la decisión, y luego asentí. Muy bien. Ustedes 4 me acompañarán a la reunión dentro de 3 días. Fran, ¿no las llevarás a todas?, preguntó Vilma, parpadeando varias veces sorprendida. Estaba acostumbrada a que todas las doncellas del santuario en edad adulta fueran sacadas del orfanato, y que luego los sacerdotes azules eligieran a quien más les gustara. Es la voluntad de Lady Rosemaine que cada huérfana tenga el poder de elegir su futuro. Por lo tanto, se dará prioridad a los que deseen convertirse en asistentes. 3 días después, a la 5ª campana, llevé a las 4 doncellas del santuario que se habían ofrecido como voluntarias a los aposentos del sumo sacerdote. El hermano Egmont las miró y frunció el ceño. ¿Solo 4? Muchas doncellas del santuario fueron ejecutadas por el anterior sumo obispo. ¿No estaba usted al tanto, hermano Egmont? No, sí lo recuerdo. De todos modos, estas chicas no están mal. El antiguo sumo obispo había priorizado la apariencia por encima de todo al elegir qué doncellas de santuario mantener con vida, así que era natural que las que quedaran tuvieran una belleza digna de elogio. El hermano Egmont las comparó con una mirada vulgar, y luego señaló a una. Muy bien. Tú. La doncella de santuario seleccionada fue dejada atrás mientras regresaba al orfanato con Lily y las otras 3. El sumo sacerdote se encargaría él mismo del contrato. No conocía los detalles, pero era consciente de que a los asignados para servir a los sacerdotes azules se les hacía firmar un contrato mágico que les impedía filtrar detalles de las recetas, el taller o la vida personal de Lady Rosemaine. Vilma ya nos estaba esperando cuando volvimos al orfanato. Bienvenida, Lily. Debe haber sido un gran esfuerzo trabajar estando tan enferma. Aquí puedes descansar todo lo que necesites. De repente, Lily rompió a llorar. Vilma le acarició la espalda, escuchando con compasión cómo la muchacha sollozaba sobre el miedo mortal a que su cuerpo cambiara de un modo que no comprendía, y el sacerdote azul al que había servido la llamaba inútil y estorbo. Le había dolido el corazón más allá de las palabras. Decidiendo dejar a Lily con Vilma, salí del orfanato. Seguramente era el mejor resultado posible, tal y como deseaba Lady Rosemaine. Una doncella del santuario que deseaba convertirse en asistente lo había hecho, mientras que a la que no lo hacía se le permitía abandonar. En cualquier caso, ahora había una mujer embarazada en el orfanato, y eso introducía sus propios problemas. Lily había dicho que no entendía los cambios que estaba sufriendo su cuerpo, pero nosotros tampoco. Le pregunté al sumo sacerdote qué sabía, pero se limitó a decir que la ignoráramos, explicando que el bebé simplemente nacería por sí solo después de un tiempo suficiente. Todos confiamos en sus juicios,
Y como todo el orfanato parecía especialmente relajado con todo esto, Turi y Lutz visitaron para aprender la etiqueta como estaba previsto. ¿Ignorarla? ¿Que el bebé nacería por sí solo? Eso es ridículo, exclamó Turi. El parto es una locura. Los bebés nobles salen de la nada o algo así. No es algo que puedas hacer sin prepararte. Tienes que dar a luz con la ayuda de un montón de gente, añadió Lutz. La sangre se me escurrió de la cara. Turi había asistido cuando su madre dio a luz, y de niño, Lutz siempre corría a ayudar cuando un vecino se encontraba en una situación semejante, así que sus palabras tenían un peso considerable. Solo entonces recordé que los plebeyos y los nobles tenían culturas distintas y entendían las cosas de manera diferente. Era probable que ellos también tuvieran su propia forma de entender el parto, y dado que el orfanato no tenía maná ni herramientas mágicas, la perspectiva plebeya era mucho más relevante para nosotros. Como los consejos del sumo sacerdote sobre el asunto ya no nos servían, no teníamos más remedio que recurrir a la ayuda externa. Pero no había nadie en el orfanato con experiencia en partos, y nadie en la ciudad baja era lo suficientemente excéntrico como para venir a un lugar tan despreciado a ayudar. Si tan solo Lady Rosamine estuviera aquí. Su ausencia era dolorosa. Ella también había visto de cerca el nacimiento de su hermanito, y le habría sido bastante sencillo reunir a los plebeyos de la ciudad baja para que ayudaran. Mi madre vendría seguro, pero no creo que pueda hacerlo todo ella sola, dijo Turi. Veré qué puede hacer el maestro Beno, continuó Lutz. Corina ha dado a luz antes, así que estoy seguro de que sabe lo que necesitaremos. Y así, Lutz fue a consultar al maestro Beno, quien aparentemente respondió diciendo, los bebés no salen solos. Es demasiado peligroso que gente tan ignorante se encargue de esto. Esa mujer va a morir allí. Todos palidecieron al oír eso, pues nunca habían considerado que esto fuera tan difícil. Cuando Lutz y Turi pidieron al maestro Beno que pensara en una solución, su conclusión fue llevar a Lily a Hase durante la fiesta de la cosecha. El monasterio de allí tenía mejor relación con los plebeyos que el templo, y si Achim y Egon pedían ayuda después de haber pasado el invierno allí por orden de la sumo obispa, era probable que al menos algunas mujeres se ofrecieran. Además, el maestro Beno había dicho que incluso las huérfanas de Hase sabrían más de partos que las doncellas del templo. Como se esperaba del maestro Beno. Gracias por aconsejarnos incluso en estos tiempos tan ajetreados. Siguiendo las recomendaciones del maestro Beno, hicimos los preparativos necesarios para trasladar a Lily a Hase. También preguntamos a la compañía Plantin qué herramientas necesitaríamos para el propio parto y nos aseguramos de que estuvieran a mano. No tardé en subir a uno de los carruajes que se dirigían a Hase para la fiesta de la cosecha con Lily, Achim y Egon. Había escrito una carta dirigida a Rich con antelación, solicitando su ayuda para el parto. Lady Charlotte entregó la carta por mí, y luego confirmó que él había aceptado ayudar. Como era de esperar, Nora tenía experiencia previa en la asistencia a este tipo de asuntos, así que desempeñó un papel importante inspeccionando todo lo que habíamos traído, comprobando la salud de Lily y calculando cuándo era probable que diera a luz. Yo calcularía que en algún momento del final de la primavera, dijo. Cuando sea el momento de la oración de primavera, por favor traigan algunas doncellas de santuario adicionales. No necesitamos muchos hombres, ya que no pueden entrar en la habitación mientras da a luz. Entiendo. Que los hombres no puedan entrar explica que Turi y Lutz sepan cosas diferentes. Lily permaneció en Hase mientras partíamos hacia nuestra siguiente parada durante el Festival de la Cosecha. Aquí también recibimos la ayuda de Lord Wilfrid y Lady Charlotte, como estaba previsto, así que reunimos fácilmente lo que necesitábamos para los preparativos de invierno. Colaboramos con la compañía Gilberta en la matanza de los cerdos, al igual que el año anterior, y todo iba viento en popa, es decir, hasta que se acercó el final del otoño. El maestro Beno, de la compañía Plantin, fue llamado por el sumo sacerdote y le dijo que debía ampliar la imprenta. Al parecer, la madre de Lady Rosamine, Lady Elvira, deseaba establecer un taller de imprenta en la provincia natal de su familia. Será sencillamente imposible comenzar de inmediato. Aunque nos vayamos inmediatamente, no se podrá hacer ni un solo papel en una provincia con ríos helados. Además, ¿cómo nos apoyarán con alimentos y materiales?
cuando Haldensel se congele, atrapándonos allí? Preguntó Beno, protestando por la inmediatez de la demanda. Imagino que Hiebe Haldensel nos proveerá de alimentos, pero ciertamente sería inútil enviaros allí antes de que se pueda realizar cualquier trabajo, respondió el sumo sacerdote, sumiéndose en sus pensamientos. Por la mirada preocupada del maestro Beno, me di cuenta de que deseaba que Lady Rosemaine estuviera presente para apoyarlo. Cada taller requerirá sus propios preparativos, y no podré establecerlos todos yo mismo sin asegurar primero la ayuda del gremio de comerciantes, explicó el maestro Beno. Utilizar la autoridad de los nobles para forzar las cosas solo generará descontento y causará problemas en el futuro. Nobles, comerciantes y artesanos tienen cada uno sus propias costumbres. Seguro que usted y Lady Elvira entienden lo necesario que es sentar las bases adecuadas, ¿verdad? En ese caso, prepara una lista de todo lo que necesitarás y házmela llegar antes de la ceremonia de bautismo de invierno. Es necesario proporcionar pruebas concretas de lo que hay que arreglar antes de que se pueda empezar a trabajar. El maestro Beno salió de la habitación del sumo sacerdote, acunando su cabeza mientras caminaba hacia la puerta principal. Más tarde regresó para una negociación comercial con Lady Elvira, con el sumo sacerdote presente como responsable de la imprenta en ausencia de Lady Rosemaine. Lady Elvira tenía algo que quería que se imprimiera para la Sociedad de Invierno sin importar el coste, y para ello necesitaba su propio taller, que quería que se construyera inmediatamente. En ese caso, imprimiremos nosotros mismos lo que necesita en el taller de Rosemaine, sugirió el maestro Beno. Significaría que abandonarían los preparativos de invierno para hacer funcionar desesperadamente el taller a pleno rendimiento durante un tiempo, pero su propuesta fue aceptada, ganando algo de tiempo antes de que necesitaran construir un taller de impresión en Haldensel. El maestro Beno fue directamente al taller para pedir directamente a los sacerdotes grises su ayuda. Ni uno solo se negó, le debían mucho a la compañía Plantin y por eso querían hacer todo lo posible para retribuirles. Enseguida sacó el manuscrito que le había dado Lady Elvira, y tanto Gil como Lutz fruncieron el ceño al ver lo grueso que era. Tardaremos demasiado en poner las cartas con tantas páginas. Ni siquiera sabemos cuántos caracteres tiene, dijo Lutz. Sí. Deberíamos optar por la impresión mimeográfica para este caso, coincidió Gil. Ambos asintieron y se dirigieron al orfanato con papel encerado y sus herramientas en la mano. Todos los demás ya habían empezado a hacer los preparativos necesarios, poniéndose en marcha en cuanto oyeron las palabras impresión mimeográfica. El maestro Beno parpadeó, impresionado por lo bien organizado que estaba su flujo de trabajo, momento en el que Fritz se acercó a él. Maestro Beno, tenemos la intención de hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar, pero ¿qué pasará con los preparativos de invierno? Nos va a faltar mucho si perdemos la oportunidad de reunirnos en el bosque. Me he adelantado y les he cobrado una enorme tarifa express. Si vamos a hacer esto, tendremos que comprar la mayor parte de nuestra preparación para el invierno. En ese caso, tengo una lista de cosas que necesitaremos. ¿Puedo pedirte que te encargues de ellas? Sí. Después de todo, soy yo quien te obliga a hacer todo este trabajo. Es lo menos que puedo hacer. Con el maestro Beno encargándose de los preparativos de invierno por nosotros, podríamos seguir trabajando hasta justo antes de que empezara la convivencia invernal. Gracias. En ese caso, ya puede volver a su tienda, maestro Beno. Imagino que no somos los únicos con los que tiene que discutir esto. No. Gracias, Fritz. Hasta luego. Con eso, Beno se dio la vuelta y salió del taller. Fran, es como has oído. Te confiaré los preparativos de invierno del orfanato, dijo Fritz, poniendo en mis manos la lista de artículos necesarios del taller. Me adelanté al orfanato, ya que también necesitaba recoger una lista de ellos. Cuando llegué, Lutz y Gil ya estaban alineando las herramientas en las mesas del comedor. Rosina, ¿puedo pedirte que hagas plantillas para las letras y que Vilma haga plantillas para el arte? Preguntó Lutz. Si hay alguien más que sepa escribir bien, por favor, que haga plantillas también, añadió Gil. No debería ser demasiado problema para que las páginas tengan una letra un poco diferente. He venido a enseñar música, pero supongo que puedo ayudar, dijo Rosina con un solo suspiro mientras aceptaba el manuscrito.
Oh, esta letra ya es bastante elegante. Podemos hacer plantillas directamente con estas hojas. Perfecto. Entonces, pongamos a más gente a hacer plantillas. Solo calcaremos las páginas manuscritas que ya tenemos. Mientras Lutz y Gil se apresuraban a explicar las circunstancias a todo el mundo, me acerqué a Vilma y adquirí la lista de preparación para el invierno del orfanato. Era similar a la que Lady Rosemaine había preparado durante su primer año aquí, con todo organizado para que uno pudiera saber de un vistazo lo que estaba y lo que no estaba hecho todavía. A petición de Fritz, me encargaré de los preparativos de invierno del orfanato, expliqué. Por favor, haz todo lo posible para ayudar al taller, Vilma. Te lo agradezco mucho, Fran. Con la ayuda de Sam y Mónica, organicé lo que necesitábamos que la compañía Plantin adquiriera para nosotros. La lista era bastante grande, ya que nuestros preparativos incluían los aposentos de la sumo obispa, el orfanato y el taller. En cuanto a la comida que habíamos recibido durante la fiesta de la cosecha, confiaba en Hugo, ella y Nicola para prepararla toda. Todos estábamos ocupados con demasiado trabajo para que pudiéramos completarlo razonablemente. Todos nos volcamos en nuestros deberes, sin dejar tiempo ni siquiera para ayudar al sumo sacerdote con su trabajo, y como resultado apenas pudimos terminar el pedido de Lady Elvira antes de que comenzara la socialización de invierno. El taller se llenó de júbilo, y mientras los trabajadores estallaban en vítores, comencé a hojear uno de los libros. Disculpe, maestro Beno. Me parece que las ilustraciones de este libro se parecen mucho al sumo sacerdote. ¿Ha dado él su permiso para que esto se imprima? Pregunté, recordando a Lady Rosemaine que se quejaba de que él se enfadaba y le prohibía imprimir cualquier imagen a su semejanza. El maestro Beno, con un aspecto más enfermo y agotado que de costumbre, me fulminó con la mirada. Él mismo nos ordenó imprimir esto, y el manuscrito nos lo dio Lady Elvira. ¿Quiénes somos nosotros para hacer preguntas? ¿Quién va a pagar todas nuestras pérdidas si alguien no mantiene la boca cerrada y mete las narices donde no debe? El brillo de sus ojos rojo oscuro me hizo callar de inmediato. No tenía ganas de discutir con el maestro Beno cuando estaba irritado y falto de sueño, y era cierto que la sumo obispa nos había pedido que satisficiéramos la petición de Lady Elvira imprimiendo lo que fuera que deseara. ¿Qué diablos va a pasar en la sociedad de invierno de este año? Pronto se cumpliría un año desde el incidente con Lady Rosemaine, pero el sumo sacerdote había dicho que aún estaba lejos de despertar. No entendí los detalles, pero parecía que su maná estaba tan extremadamente comprimido que estaba tardando mucho en disolverse. El sumo sacerdote me indicó que reemplazara las piedras Face en la jurebe mientras él examinaba a Lady Rosemaine, refunfuñando quejas todo el tiempo. ¿Cómo has podido sobrevivir con tanto maná dentro de ti, Rosemaine? ¿Cómo? Murmuró. Mientras apilaba un nuevo libro sobre la creciente pila junto a Lady Rosemaine, pensé que lo más probable era que hubiera vivido gracias a la voluntad de los dioses. Comenzó la sociedad de invierno, y con la ausencia del sumo sacerdote, una vez más tuvimos que prepararnos para el ritual de dedicación sin él. Todos estábamos acostumbrados a esto, así que las cosas progresaron sin problemas incluso sin una autoridad presente para dirigirnos. A diferencia del año pasado, el sumo sacerdote regresó una vez durante nuestros preparativos, pero volvió al castillo poco después de comprobar cómo estaba Lady Rosemaine. Parecía que las piedras Face llenas de su maná se utilizarían una vez más para el ritual de dedicación. Por recomendación de Turi, se optó por compilar un libro que explicara la etiqueta y los eufemismos nobles durante el invierno. El maestro Beno había llegado a la conclusión de que, si bien no se vendería a los nobles, sería popular entre los comerciantes ricos y las autoridades de los pueblos y ciudades. La primavera llegó sin ningún cambio significativo en el estado de Lady Rosemaine. La compañía Plantin estaba ocupada apresurándose, sin saber cuándo llegaría la próxima petición de Lady Elvira, y en medio de todo esto, el maestro Beno asistió amablemente a una reunión sobre la oración de primavera a petición nuestra. La reunión se celebró en el despacho de la directora del orfanato, con la asistencia de Vilma y 3 doncellas grises del santuario que acompañarían a Lilia Hasse. Como la compañía Plantin empleaba principalmente a hombres, Turi también estaba allí, debido en parte a que el maestro Beno había determinado que su experiencia en el orfanato facilitaría la discusión de los asuntos con las doncellas del santuario.
Espero que, para la oración de primavera, Lutz y yo estemos en Haldensel, comenzó. Esta vez dejaré a Mark atrás para facilitar la comunicación, así que envíale un mensaje cuando sea el momento. La compañía Gilberta también estará bien con Turi allí. Turi asintió con una sonrisa. Sus estudios de etiqueta habían dado sus frutos, de manera que parecía naturalmente elegante incluso cuando estaba sentada. ¿Es seguro asumir que estas 4 doncellas del santuario se irán para ayudar con el nacimiento?, preguntó el maestro Beno. No del todo. Yo me voy a quedar, dijo Vilma rápidamente, sacudiendo la cabeza con una expresión abiertamente nerviosa. El maestro Beno enarcó una ceja. ¿No eres tú la asistente que Lady Rosemaine dejó a cargo del orfanato? Así es como me la presentaron. Estoy seguro de que deberías dejar el orfanato a otra persona e ir a ayudar en el parto. Hay muchas cosas que tendrás que aprender a hacer. Eso es totalmente cierto, aunque... Vilma se interrumpió, moviendo la cabeza una y otra vez como si abanicara el aire con la cara. Entonces me miró en busca de ayuda. Imaginé que tenía un miedo atroz a hablar con el maestro Beno, así que le expliqué rápidamente sus circunstancias. Un sacerdote azul trató de forzarla, y desde entonces tiene demasiado miedo a los hombres como para salir del orfanato, ¿eh?, repitió el maestro Beno. Su rostro, hasta entonces tranquilo, se llenó de ira y su voz se convirtió en un gruñido. No me hagas reír. Estás a cargo del orfanato, ¿verdad? Déjate de tonterías. ¿Quién sabe con cuántos nacimientos vas a tener que lidiar a partir de ahora? ¿Cómo va a sobrevivir este lugar si la persona a cargo no sabe nada sobre partos? No creas que Hase va a ayudar siempre. Lo hacen esta vez como un acto de bondad para que puedan manejarse ustedes mismos de aquí en adelante, y no lo olviden, maldición. El maestro Beno miró a Vilma con una mirada tan iracunda y aterradora que las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Ella negó desesperadamente con la cabeza, sin saber qué más hacer. Pero yo. Viniste a mí porque no tenías a nadie en quien confiar sin Lady Rosemaine, y a pesar de lo jodidamente ocupado que estoy, accedí a ayudarte a salir de este lío. ¿Y qué recibo a cambio? La misma persona que me pidió ayuda diciendo que no quiere hacer nada más que quedarse encerrada en el orfanato. Eso no era mí. Vilma parecía completamente desconcertada. Probablemente nunca había esperado ser reprendida tan duramente, pero el maestro Beno la encaró de frente y continuó, sin romper ni una sola vez el contacto visual. Entonces, ¿cuál era tu intención, eh? ¿Quedarte encerrada y rezar para que todo se solucione mágicamente? Este es tu trabajo. No tengo tiempo para ayudar a alguien que ni siquiera está dispuesta a salir y aprender por sí misma. Si no vas a Hase, no te prestaré ningún carruaje. Es solo medio día de distancia, ¿no? Puedes ir andando. Maestro Beno. Lady Rosemaine había pagado carruajes y guardias para que los sacerdotes grises y las doncellas del santuario no estuvieran expuestos al peligro, pero aquí el maestro Beno estaba sugiriendo que recorrieran un camino que le tomaría medio día a un plebeyo promedio. No tengo tiempo para cobardes sin motivación, dijo sin rodeos el maestro Beno, levantándose de su asiento. Tengo trabajo que hacer. La compañía Plantin tiene que prepararse para partir hacia Haldensel, así que me voy. Por favor, espere. Yo iré. Entonces, por favor, concede tu ayuda, suplicó Vilma entre sollozos. El maestro Beno volvió a sentarse, con el ceño fruncido. Discutimos lo que había que preparar para la oración de primavera, y luego concluimos la reunión. En el momento en que el maestro Beno abandonó la sala, Vilma se desplomó sobre la mesa, sin dejar de llorar. La miré con ojos comprensivos pero distantes. Comprendo el miedo a que te obliguen a hacer algo que no deseas, pero llevas demasiado tiempo confiando en que otros te salven. Hay gente que nunca se salva y se ve obligada a hacer cosas en contra de sus deseos repetidamente. Es necesario que aprendas a vivir incluso en esas situaciones, y conquistar poco a poco tus debilidades. Fran. ¿Lily desea al hijo que está a punto de dar a luz? Me imagino que no. Pero, aún así, está luchando contra su miedo y haciendo todo lo posible por sacarlo adelante.
Vilma levantó la cabeza y una mirada de comprensión apareció lentamente en su rostro. Continué hablando en voz más baja. ¿Durante cuántos años te ha protegido Lady Rosemaine? Fue gracias a su estímulo que Rosina trabajó tan duro para superar su incapacidad de hacer trámites. Lady Rosemaine también se esforzó por aprender a vivir como una noble. Tú las aconsejaste a ambas, y ahora creo que ha llegado el momento de que tú también conquistes tus propias debilidades. Los Gutenbergs esperaron a que Hebe Haldensel regresara a su provincia natal antes de iniciar su traslado. Partieron hacia Haldensel junto con Gil y varios sacerdotes grises. No mucho tiempo después, llegó el momento de partir hacia la oración de primavera. Turi vino a despedirse, ya que estaba muy preocupada por Vilma, y empezó a animarla lo mejor que pudo. Vilma, estoy segura de que no hay nada que temer, dijo, sonando mucho más como una noble bien educada que antes de su entrenamiento de etiqueta. Nuestro padre está entre los caballeros que sirven de guardia. ¿Nuestro padre? Ah. Vilma recordó de repente que Turi y Lady Rosemaine eran hermanas, y luego miró a Gunther, que observaba a su hija con expresión preocupada. Allí no hay nadie que se burle o agreda a una de las preciosas asistentes de Lady Rosemaine, le aseguró Turi. Puedes estar tranquila. Te lo prometo. Te lo agradezco mucho. Impulsada por los ánimos de Turi y la silenciosa aprobación de Gunther, Vilma se adelantó con piernas temblorosas y subió a un carruaje. La primavera llegó a su fin y Vilma nos informó de que Lily había dado a luz sin problemas. Un día de principios de verano con un tiempo agradable, pedí los carruajes al maestro Mark y partí hacia el monasterio de Hase. Luego regresé con Vilma, las doncellas grises del santuario que habían ido a ayudar, y Lily con su bebé recién nacido. La expresión de Vilma era mucho más brillante ahora que había experimentado la vida fuera del orfanato, y había una fuerza en sus ojos que la hacía parecer mucho más fuerte y fiable que antes. Todos los miembros del orfanato empezaron a turnarse para cuidar del bebé, igual que habían hecho con Dirk. No pasó mucho tiempo antes de que Vilma y Lily lucieran expresiones de agotamiento en casi todo momento. El verano también terminó antes de que nos diéramos cuenta. Lady Rosemaine ni siquiera se había despertado cuando Mónica alcanzó la mayoría de edad, pero un día de otoño, cerca de la fiesta de la cosecha, el sumo sacerdote esbozó una pequeña sonrisa tras comprobar cómo estaba. Ha empezado a mover las puntas de los dedos. Su recuperación es de un 70, tal vez un 80%. Solo hay que esperar a que se despierte. Me alegro. Después de pasar tanto tiempo dormida, fue un alivio saber que por fin mostraba signos de despertar. Todavía no podíamos esperar nada en el futuro inmediato, pero después de soportar tantas temporadas sin el más mínimo cambio, incluso la más pequeña buena señal era suficiente para llenarme de alegría. Por Dios. ¿Cuántos problemas tienes que darme antes de estar satisfecha? Preguntó a la todavía dormida Lady Rosemaine. A pesar de que su tono sonaba tan molesto como de costumbre, en sus ojos había tanto un inmenso alivio como una intensa preocupación. Durante el festival de la cosecha, el sumo sacerdote regresaba al templo cada 2 o 3 noches en bestia alta para comprobar cómo estaba Lady Rosemaine. Debe de ser inmensamente importante para el sumo sacerdote, observó Sam con una sonrisa algo desconcertada tras despedirlo una vez más. Lo es. De todos los que ha conocido, Lady Rosemaine es la única que ha intentado activamente reducir su carga de trabajo. Se preocupó sinceramente por su salud, lo regañó por depender tanto de las pociones y desafió al mismísimo archiduque en su nombre. Seguramente no hay otro sumo obispo en el mundo que le muestre tanta consideración. Mis palabras hicieron que Sam se frotara la frente y suspirara, sin duda recordando la carga de trabajo actual del sumo sacerdote y su estilo de vida poco saludable. Rezo por su bien para que despierte pronto, dijo, mirando hacia la habitación oculta donde dormía. Aunque imagino que incluso entonces, sus días de constantes dolores de cabeza no harán más que empezar de nuevo. Fue varios días después de que terminara la fiesta de la cosecha cuando el sumo sacerdote me informó de que Lady Rosemaine había despertado y que necesitaría un baño. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.